Invitados a la boda. ¿Cuándo os disteis cuenta de que la boda perfecta estaba condenada al fracaso? Historia 1. Estuve en una boda donde el padrino comenzó su discurso diciendo que era un honor, sufría un tartamudeo severo, y hablar en público era un tormento, pero aún así, el novio lo había elegido. La sala se llenó de miradas emocionadas, todos esperando algo precioso, casi de película. Al principio, lo fue, se le notaba la lucha en cada palabra, y la gente lo escuchaba con atención, listos para recibir un mensaje profundo. Y entonces, todo se descarriló. En lugar de hablar del valor de su amistad, empezó a mencionar a las exnovias del novio, a contar anécdotas demasiado íntimas, a bromear sobre su plátano pequeño, y para rematar, dijo lo atractiva que le parecía la novia. Todo ello en un ritmo lento, entrecortado, que alargaba la incomodidad hasta lo insoportable. Cuando terminó, el salón entero estaba paralizado de vergüenza ajena. Todos menos él. Se sentó sonriente, convencido de haber dado el mejor discurso de su vida. Fue inolvidable. Sí, pero por todos los motivos equivocados. Historia 2. Justo antes de la boda de mi hermana, cuando todo era caos y prisas en la vieja iglesia católica, apareció una mujer con aspecto perdido. Mi padre, siempre dispuesto a ayudar, se acercó a ver si necesitaba algo. Ella lo miró fijamente a los ojos y dijo: «Yo soy la novia». Acto seguido abrió una maleta destartalada, y sacó lo que solo podía describirse como un objeto con forma de vestido, que tal vez alguna vez fue blanco. Mi padre entendió de inmediato que algo no iba bien. Trató de convencerla de que seguramente era la iglesia equivocada, el día equivocado, o incluso la realidad equivocada, pero ella no cedía. Entonces, con calma, mi padre se apartó y llamó a la policía. Mientras tanto, la mujer avanzó por el pasillo central, y se plantó delante de mi futuro cuñado. Lo miró fijo y le dijo: «Esta vez, no vas a dejarme». La policía llegó rápido, pero en cuanto ella los vio, salió corriendo como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Resultó que era su costumbre, se colaba en bodas y montaba la misma escena en iglesias al azar. Hasta hoy, mi cuñado bromea diciendo que, en el altar, en realidad sí tuvo una elección, y aún así, eligió a mi hermana. Historia 3. Una noche, frente al hotel, apareció un tipo extraño merodeando por la zona de fumadores. Se acercaba a los grupos preguntando en voz alta: «¿Cuánto pesas?». Él mismo era muy obeso, llevaba los vaqueros completamente al revés, y parecía totalmente fuera de lugar, como si se hubiera colado por accidente en la boda. Cada vez que alguien respondía, gritaba: «Eso lo levanto en press de banca», una y otra vez, hasta que uno de los invitados, creo que pariente de la novia, se cansó y empezó a preguntar quién demonios era ese sujeto. Entonces el tipo lanzó su reto: «Vale, hagamos un trato, si levanto ese banco con mis propias manos, me dejáis quedarme en la fiesta». Señalaba uno de esos bancos enormes, de metal, atornillados al suelo. Todos aceptaron encantados. Se acercó tambaleando, puso las manos, se agachó, hizo un esfuerzo sobrehumano y soltó un grito, para acto seguido cagarse encima, delante de todos. Se incorporó como si nada, se dio media vuelta y se alejó hacia el aparcamiento. Nunca volvió a aparecer. Más tarde se corrió el rumor de que había un tipo colocado con setas que intentó arrancar un banco fijo del suelo. Supongo que ahí estaba la explicación. Historia 4. Tenía 18 años cuando cometí el error más vergonzoso de mi vida, y mi familia nunca me lo dejó olvidar. Boda de mi primo. Mi hermano mayor se encargaba de fotos y video, y me entregó la cámara con solemnidad. Graba algunas tomas extras. Me sentí importante. Lo que no sabía era que la cámara ya estaba grabando. Yo, caminando con otro primo adolescente diciendo tonterías, riéndonos de las chicas. De pronto pasa una con un vestido color durazno, y yo, sin pensarlo, suelto a todo volumen. A esa del durazno me la acabando. Ya sabes, creí que quedaba entre nosotros. Una semana después, reunión familiar para ver el video oficial. Sala llena, abuelos, tíos, recién casados, y en pantalla gigante aparezco yo, proclamando mis intenciones, con la chica del vestido durazno. Silencio absoluto. Luego carcajadas y caos. Yo quería desaparecer. Han pasado más de 10 años, y cada vez que presento a una nueva novia, algún pariente se acerca y pregunta con sorna: «¿Y esta también es la del durazno?». Imposible escapar. Son unos monstruos. Historia 5. La boda de mi mejor amiga, y vaya espectáculo. El novio se emborrachó tanto que desapareció por completo de su propia recepción. Cuando llegó el gran momento final, la salida romántica en un coche clásico, todos miraban alrededor. La novia lista, pero el novio, ausente. La música se apagó, encendieron las luces, y los invitados empezaron a vagar confundidos, como en una búsqueda improvisada. Al final, mi marido lo encontró, en el aparcamiento, cara contra el asfalto, besando el suelo. Lo levantó, y lo llevó de vuelta, en lo que fue el máximo paseo de la vergüenza,
pasando justo delante del padre y del abuelo de la novia, que lo fulminaban con la mirada. Obviamente no podía conducir, así que, en el giro más surrealista de la noche, el chofer de los recién casados resultó ser el abuelo de la novia. Media hora de trayecto, y la culminación, el novio se desplomó sobre la cama y quedó cao. Mientras tanto, mi amiga, aún con su vestido puesto, deambulaba por los pasillos del hotel buscando a alguien que la ayudara a desabrocharse. Un caos absoluto. Historia 6. Tenía una amiga, llamémosla Kelly. Ella y su novio, también amigo mío, se separaron justo antes de mi boda, así que me tocó elegir. Como él se había mudado a otro estado, invité a ella. Kelly apareció con su nuevo novio, que parecía una versión barata de su ex. Mismo estilo, 10 años más joven, nada grave. Ella es alta, delgada, muy guapa, pero su atuendo complicado. Una minifalda de cuero sintético con una abertura en la parte trasera. Arriesgado para un casamiento, pero yo estaba demasiado ocupado como para preocuparme. Durante la noche, sin embargo, amigos, compañeros y familiares empezaron a preguntarme, ¿quién es esa chica? ¿Viste lo de su falda? Yo no entendía hasta que alguien me lo dijo sin rodeos. Kelly no llevaba ropa interior, así que cada vez que se sentaba, en la ceremonia, en la recepción, todo quedaba a la vista de quienes estaban detrás, entre ellos, niños, y mi bisabuela de 90 años. Mi boda debía ser recordada como M.I. día, pero en la memoria familiar ya quedó rebautizada, la boda donde Kelly vino sin ropa interior. Historia 7. Mi amigo se casó muy joven, con unos 21 años, y ni él ni su esposa tenían mucho dinero. Aún así, organizaron una boda sencilla pero encantadora. El toque de lujo fue un pastel de 3 pisos, digno de revista. La ceremonia salió perfecta. Llegó el momento del clásico corte de pastel. La novia, pequeña, frágil, apenas 1,5 metros y 40 kilos, tomó el cuchillo, apenas rozó el pastel y... ¡boom! Los 3 pisos se derrumbaron al instante, como si hubieran estado esperando esa señal para colapsar. No se volcó, explotó, y fue a caer directamente sobre la abuela que estaba sentada al lado. Aquella mujer que había permanecido inmóvil toda la noche, salió disparada de la silla gritando como si la hubieran tiroteado, mientras migas y crema volaban por el aire. Yo estaba justo enfrente con un amigo, y quedamos destrozados de la risa, morados, doblados, sin aire, igual que medio salón. Más tarde supe que la pastelería devolvió el dinero, porque la construcción era defectuosa. Pero la verdad, deberían haber cobrado extra por regalarnos un recuerdo de boda absolutamente inolvidable. Historia 8. Hace poco mi prometida y yo sobrevivimos a lo que quizá fue la boda más desastrosa de la historia, y aún estoy procesando el nivel de caos. Empecemos con el momento de la liga. El novio se mete bajo el vestido, pero la novia le agarra la cabeza, la empuja contra su entrepierna, y empieza a frotarse mientras gime. Sí, bebé. Todo esto después de haber anunciado públicamente que no llevaba ropa interior. Y recordemos, era una boda al aire libre, en pleno verano, con un calor capaz de freír un huevo en el suelo. ¿Peleas? Hubo 4. La novia participó en 2 de ellas, y en una fue la que lanzó el primer golpe. Ver a una mujer en vestido de novia repartir puñetazos en su propia recepción fue indescriptible. Nada más terminar las promesas, todas las damas de honor se arrancaron los vestidos y quedaron en camisetas y shorts, porque hacía demasiado calor. Y más tarde, sin pudor alguno, volvieron a vestirse delante de todo el mundo. Aquello no fue hora de cóctel, fue hora de striptease. Después de la cena, una dama de honor y un tipo cualquiera, anunciaron a gritos que se iban al campo a follar, y que regresarían en 15 minutos. En ese instante, un niño de unos 8 años miró a su madre y dijo con total seriedad, «Puaj mamá, se van a follar». Y la madre, se rió, como si fuera lo más normal del mundo. Las bodas rurales en Canadá, son otra liga. Historia 9. No fue la peor experiencia de mi vida, pero sí una de las más incómodas. El discurso de la dama de honor en mi boda. Y sí, era la hermana de mi esposa. Mi padrino acababa de dar un discurso perfecto, breve, emotivo, con el toque justo de humor. Todos estaban de buen ánimo. Entonces ella se levantó. Primera frase, bueno, yo no voy a ser tan falsa y cursi como el discurso anterior. Silencio absoluto. Nadie rió. Yo crucé miradas con mi padrino pensando, ¿qué demonio? Tenía en la mano 2 páginas escritas, temblando, pero lo que siguió fue un maratón de 20 minutos. Perdía el hilo, lloraba sin motivo claro, y cuando su familia intentó animarla les gritó un sonoro, «cállense», delante de todo. Y el contenido, la escuchamos llamarse a sí misma, albóndiga picante, unas 10 veces. Luego soltó, de repente, que casi había dormido conmigo en el pasado, y que mi esposa debía sentirse afortunada de que no lo hiciera, porque de otro modo no estaríamos casados. Sí, lo dijo en serio. El resto fue una sucesión de anécdotas negativas sobre mi esposa de cuando eran niñas, y la única frase amable fue, «pero eres mi hermana y te quiero», antes de romper
romper a llorar otra vez. Nunca 20 minutos se hicieron tan eternos. Historia 10. La boda de mi mejor amiga fue en un hotel de lujo, de esos donde todo el mundo reserva habitación porque sabe que la fiesta será brutal. Todos, menos un primo suyo, que decidió que no necesitaba cuarto. Unas horas después, él y su novia, ya borrachos, consiguieron una llave de repuesto de una tía, solo para usar el baño. Desaparecieron dentro. Cuando la tía regresó, no contestaban. Sospechó, fue a buscar al padre de la novia, y juntos, con ayuda de recepción, abrieron la puerta, y allí estaban, en plena acción. El padre de la novia no dudó, sacó al primo al pasillo y empezó a darle una paliza delante de todos. Y eso fue solo el inicio. Yo compartía cuarto con otra prima de la novia, que siguió de fiesta mientras yo dormía. Perdió su llave, tocó la puerta pero yo no la oí. Un vecino salió, y le ofreció usar su teléfono para pedir otra llave. Ella entró, vio una pizza, y se encerró en el baño para comérsela entera. El vecino, claro, llamó a seguridad. Más tarde consiguió volver a nuestro cuarto, pero en el camino se cortó el pie con una botella rota y dejó un reguero de sangre en el penthouse. Y para rematar, terminó cayéndose por las escaleras del penthouse con el vestido por la cabeza, mostrando solo sus spanks. Balance final, entre limpieza, daños y demás, $27.000. La familia, ni se inmutó, están forrados. Pero yo sigo convencido de que no fue una boda, sino un episodio en vivo de un reality show de desastre total. Historia 11. Trabajé como fotógrafo de bodas durante algunos años, y vi muchas cosas torcerse. La mayoría del caos pasaba antes o después de la ceremonia. Mi desastre favorito antes de una boda. Una pareja decidió celebrar la despedida de soltero y soltera juntos, la noche anterior al casamiento. Movimiento arriesgado. A la mañana siguiente me desperté con 2 mensajes de voz. El primero, del novio. Oye, anoche tuvimos la fiesta y mi prometida se cayó de cara. Su rostro, bueno, digamos que hay un problema. Sé que organizas esa marcha zombie en la ciudad cada año. ¿Alguna posibilidad de maquillar a toda la boda como zombies? Llámame, por favor. El segundo, de la novia. Ignora lo que acaba de decir. Es un idiota. Lo vamos a tapar con maquillaje. La boda salió adelante, pero esas fotos me dieron más trabajo de edición que cualquier otra en mi carrera. Y el colofón, mi entonces esposa, también mi socia en fotografía, me engañó con uno de los novios que habíamos retratado. Un lindo extra. Desde entonces no hago más bodas. Historia 12. La boda de mi prima parecía de película. Lugar perfecto. Cada detalle cuidado al milímetro. Ella es la del medio de 3 hermanas, y la primera en casarse, así que era un acontecimiento enorme para toda la familia. Pero la hermana mayor siempre fue la típica que necesita toda la atención. Y se notaba que la pequeña se casara antes que ella no le sentaba nada bien. El día antes de la boda me toma aparte y me susurra. No se lo digas a nadie, pero estoy embarazada. Obviamente se lo conté a mi hermana y a mi cuñado, y ellos solo rodaron los ojos. Ya lo sabían. La confidencia se la había contado prácticamente a todos. El día de la boda, la novia estaba furiosa. Corrían rumores por todas partes. La hermana mayor estaba acaparando el protagonismo con su noticia. Y lo peor vino durante la recepción. Se levantó con la copa en la mano y dijo, ojalá pudiera tomarme un buen trago ahora mismo. Ups, bueno, ya es que estoy embarazada, jajaja. El salón estalló en los aplausos más incómodos de la historia. Gente aplaudiendo sin ganas, otros mirando de reojo. Nadie sabía qué hacer. La novia se quedó helada, con la rabia pintada en los ojos. Así fue como la hermana mayor pasó a la historia familiar, no como invitada especial sino como la que saboteó la boda con su egoísmo. Historia 13. Estuve en una boda que jamás olvidaré. Durante la recepción, la abuela de la novia cayó al suelo de repente. Minutos antes había estado bailando, riendo, disfrutando como nadie, y de pronto, en medio de la pista se desplomó. La pareja reaccionó con una calma impresionante. Se quedaron a su lado, tomándola de la mano mientras llegaba la ambulancia, tranquilizando a los invitados. Decían que estaba bien, que solo necesitaba descansar en el hospital. La mayoría quiso creerlo, pero la verdad era otra. Había fallecido allí mismo. Yo lo supe más tarde, esa misma noche, mientras ayudaba a la novia a recoger el salón. Y aún había más dolor. El novio estaba desahuciado. Apenas una semana antes le habían dado 6 meses de vida. Vivió 3 después de la boda. El único rayo de luz fue el embarazo de la novia. Poco después dio a luz a una niña. Con el tiempo volvió a casarse. Pero atravesar todo eso, ser viuda y madre a la vez, perder al esposo y dar vida en cuestión de meses, requiere una fuerza que pocos tienen. Esa mujer es, de verdad, acero puro. Historia 14. Trabajé durante años como organizador de bodas en una mansión espectacular, y he visto de todo. Pero mi desastre favorito, caótico y entrañable a la vez, fue este. La fiesta empezó al mediodía, aunque la ceremonia era a las 6. Para las 5,
El novio estaba totalmente KO, inconsciente, peso muerto. Yo lo miraba pensando, vale, la boda empieza ya, ¿qué hago? Entré en modo de emergencia. Le preparé un sándwich de jamón, y lo senté en la cama, dándole bocados como a un niño pequeño que se saltó la siesta. Milagrosamente, funcionó. Logré llevarlo, junto a sus padrinos, hasta el patio. Luego corrí de vuelta para organizar al grupo de la novia. Ella había derramado una mimosa sobre el vestido, 2 damas de honor habían perdido los zapatos, pero todos estaban tan alegres que nadie se preocupaba. La recepción reunió a unos 150 invitados, y cada uno de ellos terminó absolutamente borracho. La madre de la novia me abrazaba cada vez que me cruzaba. El novio insistió en hacerse fotos conmigo y la novia porque, según él, salvé el día. Y al final me regalaron todo el pastel que sobró, y varias botellas de vino. Un completo desastre, y una de las bodas más adorables que he vivido jamás. Historia 15. Hace unos años asistí a la boda de unos amigos el 14 de septiembre. Fue un domingo por la noche, con ceremonia, música, baile, todo. El ambiente era pura felicidad, aunque muchos teníamos que trabajar al día siguiente. Entonces habló el padre de la novia. Al principio sonrió, dijo palabras alegres, pero de repente se puso solemne. Comentó que, aunque era una ocasión maravillosa, también debíamos recordar el aniversario de un día muy triste. Silencio absoluto. El rostro de la novia se desmoronó. Todos nos tensamos, esperando. Y entonces él declaró con toda seriedad. Me refiero, por supuesto, a todas las personas que perdieron la vida el 10 de septiembre. La sala quedó helada. Una pausa larguísima, insoportable. Los invitados se miraban sin entender, hasta que alguien gritó, el 11. El padre de la novia asintió, imperturbable, y pidió un minuto de silencio. Todos inclinamos la cabeza, envueltos en una incomodidad casi cómica. Dijo algo después sobre su hija o el nuevo yerno, tal vez, pero nadie lo recuerda. Durante días, lo único de lo que se habló fue de ese lapsus monumental. Historia 16. Hace un par de años, en la boda de mi prima conocí a parientes lejanos que nunca había visto. Después de la ceremonia todos charlaban y noté a mi padrastro mirando fijamente hacia una mesa, claramente molesto. Murmuró algo y se marchó. En ese momento, los novios vinieron a saludarnos. Mi prima, agotada, se inclinó hacia mí y señaló esa misma mesa. ¿Ves? Esa es la prima de mi madre, su esposo, sus hijos, y su novia. Me quedé helado. Miré y de pronto todo encajó. El trío sentado allí, toqueteándose y besándose sin pudor, mientras los hijos estaban al lado, con la incomodidad pintada en la cara. El resto de los invitados mantenía distancia, como si fueran radioactivos. Mi prima ya lo había dejado claro antes, no quiero a esa mujer en la boda, no la conozco, y siempre hacen un espectáculo inapropiado. Pero, como era de esperar, aparecieron igual y cumplieron el pronóstico. Y luego supe algo peor. Esa pareja había perdido hace poco a su hijo menor por muerte súbita. Pero no fueron los padres quienes encontraron al bebé, sino los hermanos mayores, porque los adultos estaban completamente fuera de sí, drogados. En vez de unirse como familia y hacer duelo, decidieron afrontar la tragedia trayendo a una novia a su relación, y exhibiéndola en público. La tensión en esa mesa era insoportable. Todos sabían que había algo profundamente roto allí, y yo no podía dejar de mirar a esos niños, atrapados en una situación que nunca pidieron, soportando el peso del dolor y la vergüenza que sus propios padres se empeñaban en mostrar al mundo. Historia 17. Ya lo he contado alguna vez, pero la historia es tan surrealista que merece repetirse. Fui a una boda donde no había mesas ni sillas, ninguna. 200 invitados de pie, sosteniendo platos, apoyando copas en el suelo como si fuera un picnic improvisado y mal planeado. La ceremonia fue igual de extraña, sin pasillo porque no había sillas que lo formaran. La novia simplemente se abrió paso entre la multitud, mientras la gente murmuraba, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están las sillas? Al final, mis amigos me empujaron a preguntar directamente. La novia sonrió y respondió, eso cuesta extra. Y que quede claro, no era una boda informal al aire libre, era un casamiento tradicional, 5 horas de banquete, buffet, barra libre, 200 invitados, nada improvisado, simplemente decidieron no pagar por sillas ni mesas. El clímax llegó durante los discursos. Los invitados, cada vez más molestos, ya lo decían en voz alta, ¿dónde están las sillas? Tenemos que sentarnos en el suelo, hasta que el novio agarró el micrófono y gritó a todo pulmón, ¡cállense! Les digo que se callen, o se callan o se largan, y muchos efectivamente, se largaron. Historia 18. Yo trabajaba como barman en una boda cuando se me acercó el padre de la novia con una sonrisa traviesa. Tenía un plan de broma, llevar a su flamante yerno a tomar chupitos de ouzo, pero para él solo agua, mientras el novio recibía el alcohol de verdad. Acepté y preparé unos tragos falsos, disimulando lo mejor posible. Durante toda la noche, el suegro arrastraba al novio una y otra vez al bar con uno más, él, tranquilo con su agua, y el novio cada vez más borracho.
anillo. Al final tuve que cortarles porque el pobre ya no se aguantaba en pie. Pensé, bueno, no pasa nada, se quedan en el hotel. Pero luego llegó el desastre. Más tarde, todavía borracho, el novio decidió ir al coche a buscar el cargador del móvil. Cruzó el estacionamiento tambaleándose, abrió con las llaves, se sentó en el asiento, y justo entonces apareció un policía. Lo vio ebrio, con las llaves en la mano, sentado al volante, y lo arrestó de inmediato por intento de conducir bajo los efectos del alcohol. Resultado, la novia pasó su primera noche de casada sola, y el novio estrenó su matrimonio con una flamante multa y arresto por DUI, todo gracias al gracioso de su suegro. Historia 19. Cuando trabajaba en catering, me tocaron muchas bodas. Una de las más memorables fue la de un tejano adinerado que se casaba con una mujer musulmana. Desde el principio se notaba la distancia entre familias. El lado tejano desatado, bebiendo sin parar, apilando latas de cerveza en pirámides sobre las mesas. Mientras tanto, la familia de la novia, abstemia, permanecía rígida y en silencio, sin apenas interactuar. La tensión se cortaba con un cuchillo. En medio de todo esto, un hombre mayor se me acercó y me preguntó si teníamos toalla. Pensé que había derramado algo, y le ofrecí servilletas de papel, pero él negó con la cabeza. No, algo más grande, y quizá una sala vacía cerca. Entonces entendí, necesitaban un espacio para rezar. Y claro, la familia tejana no había previsto nada. Nos las arreglamos como pudimos. Agarré unos manteles largos y los conduje a una pequeña sala lateral donde podían rezar en paz. Mientras tanto, en el salón principal reinaba el caos, algunos tejanos vomitando, otros ni siquiera llegaron al baño. La familia de la novia, inmóvil, con caras de piedra, hervía de furia silenciosa. Historia 20. Trabajo de barman en un hotel frente al mar en New Hampshire, y me encargo de todas las bodas y banquetes. Creía haberlo visto todo, hasta que aparece una boda que dice, sujétame la cerveza. Hace unos meses tuvimos una que se volvió legendaria entre mis compañeros. Fue una noche en la que el desastre no dejaba de crecer. Para empezar, al hermano de la novia tuvieron que sacarlo a la fuerza. No está claro por qué, pero desde luego no fue pacífico. Luego el padrastro de la novia decidió en broma, amenazar con golpear a mi jefe. Nada como un toque de violencia casual para animar la velada. Después llegó lo peor. Una tía de 60 y pico se puso increíblemente tocona con su sobrino adolescente. Increíble, perturbador. Y el primer baile, inolvidable. El novio, completamente borracho, con camiseta de tirantes blanca y una cerveza en la mano, tambaleándose en medio de la pista. La novia, en modo princesa, giraba a su alrededor como si fuese parte de la coreografía, mientras él apenas lograba mantenerse en pie. Parecía una escena sacada de un reality cutre, y eso solo fue el principio. Aún hoy lo recordamos detrás de la barra, entre carcajadas y escalofrío. Historia 21. Unos meses después de separarse de mi madre, mi padre decidió añadir un poco más de caos, en plena fiesta de mi 18º cumpleaños. Estábamos terminando de cenar cuando se levantó. Golpeó su copa para llamar la atención, sacó un anillo, y extrañamente también una rosa, y se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia. Intentó venderlo como un arrebato irresistible. Lo siento, pero cuando te vi hoy, no pude esperar más. Todos nos quedamos helados. La boda en sí fue una obra maestra del cringe. Alquiló un gran teatro en el centro, de esos que suelen acoger musicales y obras. Hizo que los padrinos y damas de honor aprendieran gestos rarísimos, supuestamente simbólicos, y mandó construir decorados enormes para transformar el escenario en quién sabe qué. Y llegó el plato fuerte. Tras la introducción del oficiante, por los altavoces sonó Lady de Kenny Rogers. Mi padre apareció preparado para su gran entrada. Durante 5 eternos minutos desfiló lentamente por los pasillos del teatro con una espada medieval en alto, como si fuera un caballero en una misión sagrada. No parecía una boda, sino un sueño febril del que uno se despierta sudando. Historia 22. Mi boda, no sé ni por dónde empezar. La noche antes, llegó mi mejor amigo, que además era mi padrino, directo desde Boston. Durante la cena empezó a quejarse de calor y rigidez, y todos pensamos, cansancio del viaje, nada grave. Pero esa noche quedó claro que no era simple fatiga. En la habitación estaba empapado en sudor, tiritando, y ninguno de los dos durmió. A la mañana siguiente insistió, estoy bien, aguanto. En la iglesia ya se le veía hinchado, pero sonreía y aseguraba que estaba mejor. A mitad de la ceremonia, arrodillados en el altar, se inclinó hacia mí y susurró, no creo que llegue al final. Yo me quedé helado, mi esposa preguntó qué había dicho y solo pude responder, creo que se nos va a desmayar. Y justo entonces se desplomó. Lo sujetamos entre varios y logramos mantenerlo en pie. Un minuto después, como por milagro, volvió en sí, justo a tiempo para entregarme los anillos. Aguantó las fotos, llegó
llegó a la recepción, y cuando tocó su discurso de padrino, estaba visiblemente débil, pero se levantó, y dio el mejor discurso que he escuchado. Chistes, anécdotas, remates perfectos. Acabé con unos calzoncillos en la cabeza y un muñeco de su infancia en brazos, mientras toda la sala lloraba de risa. Mi esposa, por su parte, tenía la mirada de, ¿en qué me he metido? Terminó su discurso entre aplausos, y se volvió a desmayar. Lo mandamos directo a urgencias. El diagnóstico, gripe porcina. Estuvo hospitalizado 2 semanas enteras, exactamente lo que duró nuestra luna de miel. Historia 23. Esto ocurrió en 1996. La hermana de mi madre se casaba, y mi madre era una de las damas de honor. Así que durante la ceremonia yo, con 9 años, me sentaba con mi padre entre los familiares, mientras mi madre sonreía con esa cara extraña, sonrisa por fuera, furia contenida por dentro. Después de la ceremonia, antes de la recepción, estalló todo. Mi madre y mi abuela, su madre, discutieron fuerte frente a la iglesia. Lo siguiente que supe fue que no íbamos a la fiesta. Pregunté por qué, y mi madre respondió con ligereza que había tenido un problema con mi tía y nos íbamos. Con 9 años lo acepté sin más. No fue hasta años después que entendí la verdad. Resulta que mi madre había recomendado a un peluquero para la boda, un amigo suyo, abiertamente gay. Él hizo el trabajo, pero mi tía le dijo a mi abuela que no pensaba pagarle por ser gay. Mi madre estalló. Te peinaste con él, así que págale lo que le corresponde. Mi tía contestó con un discurso absurdo sobre cómo mi madre estaba apoyando el estilo de vida gay. Para mi madre, eso fue suficiente. Se quedó en la ceremonia por obligación, pero se negó a ir a la recepción. No volvió a hablar con su hermana durante casi 2 años. Historia 24. Mi propia boda. Llevamos 3 años casados. Adoro a mi esposa, pero ese día fue puro caos sin filtrar. Todo empezó antes. En un ataque de brillantez, decidimos alojar a toda su familia en casa la semana previa. Imagina la tensión. Su madre y su hermana solo se quejaban y nunca hicieron nada de lo prometido. Semanas antes, mi suegra convenció a mi esposa de cancelar el catering con depósito no reembolsable ya pagado, y cambiarlo por un buffet de sándwiches y picoteo. Su argumento, su familia ayudaría a servir y reponer. Caímos en la trampa. Día de la boda. Agosto. Calor insoportable. La ceremonia preciosa, rápida, y mi esposa espectacular. Al llegar al banquete, 90 invitados, todos ya estaban comiendo y bebiendo. Un barril estaba goteando, pedí a los suegros que vigilaran. Nadie. En la cocina, mi tía, sola, corriendo para mantener la comida en orden. Ella y mis hermanas habían preparado todo el día anterior, y entonces un invitado colado entra exigiendo que mi tía se encargue del barril porque es su trabajo. Ahí explotó todo. Mi tía se lo contó a mi madre. Un minuto después, mi madre gritaba el nombre de mi suegra y la insultaba a todo volumen, más fuerte que la música del DJ. Los invitados corrieron afuera a separarlas, y la cúspide, mi esposa golpeando a su propia madre, varias veces. El resto es un borrón. Expulsamos a mi cuñada por gritar como loca. Mi familia, mamá, papá, hermana, abuelo, y 2/3 de los invitados, se fue en bloque. Los fotógrafos cumplieron su horario y también se marcharon, así que casi no hay fotos de la recepción. Sobró comida, y 2 barriles enteros, un bajón total. Lo mejor, nadie de su familia, excepto su hermano, se ha disculpado jamás. Según ellos, nosotros les debemos disculpas. Gimnasia mental de nivel olímpico. Hoy, sin embargo, todo es distinto. Mi esposa es ministra civil, y puede casar a pareja. Siempre bromeamos con los novios. Tranquilos, pase lo que pase en su boda, la nuestra seguirá siendo el estándar del desastre. 3 años después, seguimos felices, con 2 hijas que ya muestran el carácter de su madre, y sus familiares viven a cientos o miles de kilómetros. Paz absoluta. Historia 25. En mis 20 y tantos trabajé los fines de semana como portero. El edificio tenía 18 plantas. Las 7 primeras eran salones de boda, cada uno con un tema distinto. Bonito pero un verdadero laberinto cuando los invitados se emborrachaban y empezaban a deambular. Una noche de sábado, una boda estaba terminando. Todos se habían ido menos una mujer que buscaba desesperada a su marido. Pensamos que se había perdido. Mandamos a los camareros a revisar las plantas. El guardia bajó al sótano. Pasaron 30 minutos y nada. La esposa lloraba ya a mares. Sobre la 1 de la madrugada, el guardia reaparece, con el marido, y además, un anciano desconocido. Y lo primero que suelta el viejo es, perfecto, ahora podemos ir todos a mi hotel y hablarlo allí. La mujer rompe a gritar. El marido balbucea, no, fue un error, me voy con mi esposa. Ella le suelta una bofetada, aún llorando. Y el anciano, impasible, ella también puede venir, lo resolveremos juntos. El guardia los echó al aparcamiento, y entonces nos contó la verdad. Había encontrado al marido en la suite nupcial con ese anciano. Y sí, estaban en plena faena. Los camareros y yo no pudimos resistirnos, y subimos a mirar la habitación. Apenas abrimos la puerta, nos golpeó un olor insoportable, sudor, licor de melocotón, y digamos, otras cosas. Salimos corriendo. No hubo desenlace glorioso. Acabamos de limpiar, fichamos la salida y nos fuimos a casa. Una noche más en la vida de un portero.